Nos zumbamos. Aquí estamos. Bueno, finalmente, Elian. Sin miedo a pensar. Mi nombre es Elian Verónica Martínez González, consejera profesional licenciada, doy talleres, trabajo en consejería con familias, ¿verdad? Y con individuos. Y estamos aquí. Oye, trabajas conmigo también. Y trabajo con Joan. No me niegues, no me niegues. Y somos compañeras de luchas. Exactamente, exactamente. Yo soy Joan Rodríguez Bebe, soy senadora por el Proyecto Dignidad. Y bueno, por aquí vamos dando tumbo en esta vida, tratando de compartir realmente con ustedes información que entendemos que es valiosa, que es pertinente y que pueden ser herramientas para que usted llegue a sus propias conclusiones. No tiene que estar de acuerdo para escucharnos. Se lo decimos de entrada. Podemos diferir. Lo que queremos es que usted piense y que piense por usted mismo. Exacto. Bueno, Elian, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Con qué arrancamos? Miren, vamos a estar hablando hoy sobre un tema que se ha estado discutiendo en los pasados días, pero no solamente en los pasados días, o sea, llevamos años hablando sobre el mismo, porque es un tema no solamente que es relevante, que es pertinente, que es importante, sino porque las consecuencias de una política pública inefectiva son realmente trágicas. Y se trata de la violencia hacia la mujer. Pues vamos a hacer una radiografía, Joan, de lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico con el tema de la violencia contra la mujer. Nosotras sabemos que la causa de la mujer se suele utilizar como balón político y lo que queremos es traerle una información para que usted pueda saber qué es realmente lo que está sucediendo con este tema y las dificultades que podríamos seguir enfrentando si no los manejamos de una manera seria, responsable y con los datos verdaderos que tenemos en la isla. Así que arrancamos con esa radiografía. Miren, hasta el momento, en lo que va de año, estamos en enero del 2024, nosotros hemos enfrentado 4 casos literalmente impactantes, horrorosos. Tenemos la familia de Toa Alta, ¿verdad?, donde muere una mujer con sus familiares y el caballero se suicida, lamentablemente. Y pensamos quizás que esto es un evento que quizás no se vuelve a repetir, pero lamentablemente eso no es lo que ha sucedido en Puerto Rico. Aparentemente se está desarrollando un patrón en esa dirección. Tenemos el segundo caso, que es el caso de la mujer que muere en una barra. Estaba compartiendo con su esposo la asesina y luego él se suicida en el mismo negocio. Tenemos tercer caso, lamentablemente el de Yauco, que se ha estado discutiendo, exactamente, el más reciente, donde una mujer, sus familiares y el victimario también mueren todos. Y el cuarto, que aunque no resultó, él mata a todos y se mata a sí mismo. Exactamente. Y el último, que aunque no hubo, ¿verdad?, una muerte, la persona no logró matar a la mujer, sí terminó suicidándose, un guardia. El agresor. Exactamente. Así que a grandes rasgos eso es lo que está pasando, pero es importante que le hablemos de las estadísticas. Por eso, pero esto ha pasado en cuestión de 4 semanas. 4 semanas. Por eso, o sea, que es una cosa de verdad que fuera de control. Y algo importante, obviamente, porque estás hablando de casos con una magnitud severa, o sea, digo, toda muerte, todo asesinato es severo, es igualmente trágico, pero tienen estos casos tienen digámoslo así, unas peculiaridades, y es que también se suma no solamente la tragedia de la gente que ha muerto a manos del agresor, sino que el propio agresor se quita la vida. O sea, exactamente. Que aquí también vemos otro tipo de circunstancias, y por lo que hemos visto de las estadísticas del Instituto de Estadística, porque aquí estamos hablando de la información oficial del gobierno, realmente los números a nivel de casos se han mantenido lo que pudiésemos llamar bastante iguales, o sea, estables en términos numéricos, estrictamente hablando de estadísticas. Puede que suba un año un poco más, que baje en otro año un poco, pero más o menos, aquí realmente no ha pasado mucho, no ha habido un cambio significativo en la cantidad de víctimas que han muerto como resultado de la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar. Y eso lo que sucede es que contrasta con la narrativa que se nos ha estado llevando por estos últimos años, especialmente desde que se declaró el estado de emergencia, de que ha habido un incremento en las muertes de las mujeres a manos de sus parejas. Pues vamos a ver. Así que vamos a los números, a ver si en efecto esa narrativa es cierta. Yo tengo aquí en la información que sacamos del Instituto de Estadística, y observen esto: en el 2021 se registraron 67 muertes violentas de mujeres, y de esas 67, 23 se catalogan como feminicidio y 44 por otras causas violentas. En el 2022 se registraron 84 muertes violentas de mujeres, 17 se catalogan como feminicidios y 67 muertes violentas por otras causas.
en septiembre, hasta septiembre del 2023, según el instituto, se habían registrado 55 muertes violentas de mujeres, 19 tipificadas como feminicidio y 36 por otras causas violentas. Cuando yo comparto estos números, cuando los vi, ¿verdad? Cuando los estaba evaluando, dije, contra, es que llama la atención, y es un poco lo que quiero que también a usted se plantee, es que las mujeres mueren más por otro tipo de causas violentas que no son tipificadas como feminicidio. Eso es un dato. Y es importante que hagamos esta aclaración. Le estamos llamando feminicidio porque ese es el nuevo lenguaje que se está utilizando en Puerto Rico. Pero realmente lo que estamos hablando es de muertes a causa de sus parejas, a manos de sus parejas, o muertes por violencia doméstica. Lo que pasa es que en los datos del gobierno ahora se está utilizando el término feminicidio. Y también es importante aclararle a la gente que nos está sintonizando que feminicidio no se refiere exclusivamente bajo estas definiciones que están contenidas en las leyes en Puerto Rico como muertes a manos de sus parejas. Pueden haber feminicidios íntimos, feminicidios pasivos, entre otros. Así que es importante establecer esa diferencia para que las personas sepan de lo que estamos hablando y los términos que estamos, ¿verdad?, discutiendo el día de hoy. Pero en términos generales, a lo que sí podemos concluir, sin ningún tipo de duda, es que las mujeres en Puerto Rico están muriendo más por otras causas violentas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay que atenderlas todas. Exacto. Hay que atender literalmente todas las causas por las cuales los seres humanos, en este caso las mujeres, son asesinadas. Y eso es algo que nosotros hemos dicho desde un primer momento. Y me llama mucho la atención, y estábamos hablando el día y yo sobre esto, sobre el falso diagnóstico, lo que nosotras entendemos, claro está, que es el falso diagnóstico de algunos periodistas, de algunos analistas, de algunos activistas, ante este escenario y estos casos de muertes trágicas de mujeres que son asesinadas. Y cuando uno se pone a escuchar, mire, navegue en las redes sociales. Basta con navegar en las redes sociales la cantidad de comentarios. Mire, es que verdaderamente es increíble porque uno empieza a leer las cosas y a escuchar cosas y de repente aquí aparentemente la culpa o la razón por la cual se dan estos casos dramáticos y trágicos es porque, así lo resumen algunos, porque no hay educación con perspectiva de género en las escuelas. Y es curioso porque nosotros llevamos mínimo 15 años enseñando perspectiva de género en prácticamente todos los renglones, excepto... Del gobierno. Exacto, del gobierno, excepto en el Departamento de Educación, vamos a decir de una manera ya formal. Pero en todos los otros renglones ya la perspectiva de género está implementada en la sociedad civil, en los programas de televisión, en las promociones, en todos, excepto en educación, por lo menos de manera formal, porque sí sabemos que hay maestros que se tiran estas maromas que campean por su respeto de traer información y no es Exacto. No es hasta que los padres deciden ejercer sus derechos y decir, no, párate, este no es el tipo de educación, aquí venimos a hablar, aquí usted viene, maestro, a hablar de otros temas, no de perspectiva ni de ideología de género. Pero la realidad es que esta alarma no concuerda con lo que nos están diciendo estos analistas y estos periodistas de que necesitamos más perspectiva de género. Entonces, digo, vamos a compartir con ustedes algunas de las cosas que se han estado implementando en Puerto Rico ya por varios años. Pero como dice Liam, o sea, olvídese de estos pasados 3 años que han hecho un montón de cosas. Es que esto trasciende estos 3 años, o sea, en términos generales. Y a mí me llama la atención, como les decía, cómo es que algunos se aventuran a concluir de una forma absoluta, como si fuera una verdad incuestionable. Que aquí la culpa la tienen los que no creen en la perspectiva de género. A algunos les faltó decir, aquí la culpa la tiene Proyecto Dignidad. La tiene, pero es que eso es lo que le faltaba decir. Vamos entonces a mencionar cuáles son esas estrategias que supuestamente, ¿verdad?, carecemos de ellas y que por eso es que meter más perspectiva de género aquí en Puerto Rico. Sí, no, pero antes de que vayamos con el detalle, lo que estaba diciendo y por donde quería ir es que, mire, verdaderamente si así fuera, para empezar, porque después lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir desmenuzando, pero si realmente así fuera, pues mire, pues bote a la borda, bote al zafacón todo lo que se ha hecho. Porque entonces usted tiene que concluir que no ha funcionado. Usted debería concluir que si aparentemente aquí todo se ha quedado igual, básicamente igual. Es más, yo diría que cada vez los casos son incluso hasta más dramáticos, más salvajes, más bestiales. Y eso no ha funcionado, como dicen algunos, porque no hay perspectiva de género en las escuelas, aunque lo haya en todas las otras instancias del gobierno,
pues mire, pues entonces lo que usted tiene que decir es, pues mire, votar zafacón todo lo que el gobierno ha hecho hasta ahora, porque no ha servido para nada, porque aparentemente la panacea, la solución mágica, la varita mágica es la perspectiva de género en las escuelas. ¿Y qué rayos es eso de la perspectiva de género? Eso es otro tema que ya hemos discutido un montón de veces. Y vamos a hablar también un poco sobre eso, pero vamos a compartir los datos de algunas de las cosas que se han hecho por estos pasados años para que tengas esa información y lo puedas considerar. Bueno, algunas de esas estrategias que se han implementado, ¿verdad? Son los billboards, se han implementado los estados de emergencia, que se han extendido en un sinnúmero de ocasiones. Ahora mismo estamos en un estado de emergencia que se ha extendido. Tenemos el Comité PARE, que se creó también para atajar el problema de la violencia de género, como le llaman ellos. Tenemos los mapas de género y de equidad, tenemos las guías de redacción para el lenguaje inclusivo, que se han incorporado en el tribunal. El sistema tribunal, eso está brutal. Tenemos a nivel general que se han implementado un sinnúmero de talleres, educaciones, conferencias para promover el tema en diferentes, ¿verdad?, oficinas gubernamentales, y también tenemos las leyes. Tenemos un sinnúmero de leyes que se han incorporado, no este cuatrenio, desde mucho antes. Tenemos leyes incluso del 2013 que habían quedado, ¿verdad?, prácticamente en el aire. No fue hasta ahora que se volvieron, como quien dice, a trabajar. ¿Y cuáles son esas leyes que se han implementado, Jan? Hay unas cuantas, leyes y órdenes administrativas también. Hay unas cuantas, pero yo te digo una cosa, Elian, yo te escucho y yo honestamente, yo quiero imaginarme lo que usted está pensando en su casa, porque cuando uno dice, mira, aquí se han implementado hasta campañas de poner murales en los centros comerciales, o sea, billboards por todos lados. Un concurso, tenemos hasta un concurso de pintura sobre perspectiva de género. Bueno, y un concurso literario del Tribunal Supremo. Es que yo les digo a ustedes que la creatividad aquí nos ha faltado. O sea, la creatividad aquí nos ha faltado. Y obviamente, como tú dijiste, lo más relevante a mi juicio, tú sabes que aquí se ha declarado un estado de emergencia. O sea, eso no es. O sea, eso no es cosa de poca monta. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. No se declara un estado de emergencia, ¿verdad?, por cualquier razón. O sea, que un estado de emergencia implica una acción afirmativa por parte del gobierno, implica la promoción de una política pública, implica un desembolso de dinero, sobre el que le vamos a hablar también para que tengas esos datos. Y como decías, Elian, aquí se ha aprobado legislación, y vamos un poco sobre ellas, porque para que también tengan estos datos. Mira, sí. Alguna de esas legislaciones a mí me parece hasta graciosa, porque pensamos que cambiando los términos podemos resolver verdaderamente el problema de violencia contra la mujer, simplemente por cambiar un término. Sí, eso es una falsa ilusión. Así que eso es autoengañarse. Y ese es el caso de la enmienda del Código Penal para incorporar el término feminicidio y tipificar este tipo de homicidio como un delito. Enmiendas, por ejemplo, que se han hecho a otras legislaciones para también reconocer ese delito llamado así, o sea, llamándolo así, feminicidio y transfeminicidio, para la recolección de estadísticas. Se ha adoptado también legislación para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica, a quienes se les haya expedido una orden de protección. Se estableció un protocolo intergubernamental para coordinar la respuesta, orientación, acción e intercambio de información entre los diferentes componentes del gobierno. Se estableció el protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres y personas trans. Ese protocolo es bien curioso, porque entre las cosas que le están diciendo los fiscales es que ellos tienen que investigar estos casos sin tener elementos, simplemente porque haya muerto una mujer o un trans del saque tiene que ser catalogado como un feminicidio. Y las guías van dirigidas a que ellos supuestamente tengan una sensibilización especial al momento de trabajar estos casos, como si eso ayudara verdaderamente al fiscal a hacer una buena investigación, entre otras cosas. Así que es bien curioso, ¿verdad?, sobre ese protocolo, el lenguaje que se utiliza, un protocolo que tiene más de 60 ítems, y tú comienzas a leerlo y tú dices, wow, pero le siguen complicando el trabajo más, ¿verdad?, a los fiscales para hacer un buen trabajo. Así que es realmente gracioso ese protocolo que está diseñado y que se supone que ellos sigan. Y te sigo, Elian, o sea, el asunto es, y yo quiero también, ¿verdad?, quiero también ser, digámoslo así, clara. Aquí no estamos diciendo que todo lo que se ha hecho ha sido negativo, o que todo lo que se ha hecho no sea importante,
o que todo lo que se ha hecho no funcione de alguna manera. O sea, en definitiva, aquí sí es importante establecer protocolos, sí es importante que las respuestas intergubernamentales estén coordinadas de manera efectiva. Por ejemplo, recientemente se diseñó una herramienta en el Departamento de Justicia que se supone que sirva para que el fiscal pueda hacer un assessment, una evaluación de riesgo de esa víctima, que se supone que se hubiese hecho en el último caso, ¿verdad? Del que le hablamos al principio de este espacio, de este programa. Así que, ojo, hay cosas que son importantes, hay cosas que se han hecho que son positivas. Lo que le queremos comunicar a ustedes es que todo este andamiaje que se ha movido en esta dirección se ha hecho desde lo que algunos llaman una perspectiva de género. Absolutamente. Entonces, ¿por qué este énfasis? Porque esa es la discusión. Si todo se ha hecho desde esa mirada, desde ese enfoque y los resultados no han cambiado, pues nos tenemos que detener ¿a qué? A pensar por qué no ha cambiado, por qué ha sido inefectivo. Y en eso yo creo que Eliam y yo siempre hemos estado claras, lo hemos dicho, aunque nos hayan caído chinches, aunque nos hayan criticado, aunque realmente incluso nos hayan, ¿verdad? No solamente insultado, es que realmente aquí se ha querido construir una narrativa absurda de que aquellos que hemos criticado esa perspectiva, ese abordaje para combatir la violencia hacia la mujer, supuestamente, según los críticos, es que nosotros no reconocemos, miren lo que dicen, que es que nosotros no reconocemos que hay un problema de violencia hacia la mujer. Es que nosotros nos negamos a que en Puerto Rico hay personas que son machistas o que se creen que pueden controlar a sus parejas. Eso es una locura, eso es más lejos de la realidad. Realmente eso es una tontería. Eso es no querer pensar. Y nosotros lo que estamos diciendo es, mire, oye, nosotros reconocemos que hay un problema de violencia hacia la mujer, pero como ya le dijimos, las mujeres en Puerto Rico mueren por causas violentas, o sea, en mayor proporción, por otras causas violentas que no son ni siquiera tipificadas como feminicidio. O sea, las mujeres están en riesgo en nuestro país por múltiples causas. ¿Y qué genera ese tipo de violencias? Es lo que para nosotras es importante discutir para que se puedan trazar estrategias que sean efectivas. ¿Por qué? Porque hemos dicho desde el primer día, aquí lo importante es evitar la muerte de más seres humanos. En este caso, como estamos hablando de las mujeres, para nosotras es importante buscar la manera de evitar la muerte y la violencia de más mujeres. Pero tenemos que hacerlo desde un enfoque que realmente funcione, porque si no, caramba, vamos a estar donde estamos hoy. Lo dijimos, por lo menos yo tengo que decir, que desde que yo llegué a la legislatura y en esas primeras semanas se discutió una resolución para pedir al gobernador que se declarara un estado de emergencia, que yo me opuse porque dije, esto no va a resolver el problema, no lo va a resolver. Y no lo va a resolver no porque Eliam y yo seamos pitonizas y podamos ver el futuro, es porque sencillamente la experiencia práctica, no teórica, práctica, de otros países, y aquí le vamos a compartir datos, de otros países que han implementado por décadas la llamada perspectiva de género, el resultado ha sido un fracaso absoluto. Y una de las preguntas que nosotros hacíamos era, ¿por qué queremos importar a Puerto Rico lo que ha fracasado en otras jurisdicciones? Pues mire, 3 años después, hoy le podemos decir lo que le dijimos, que en Puerto Rico esto no iba a funcionar y que a la postre quien más se iba a perjudicar eran las propias mujeres. ¿Sabes qué, Joan? Y desde el día 1 nosotros dijimos que esto no iba a funcionar, que no servía, que era inefectivo. No importaba toda esta estrategia que se estaba tratando de montar sobre este concepto y que el estado de emergencia no iba a prosperar, no iba a tener resultados positivos o resultados sustanciales, ¿verdad? Para atajar el problema de la violencia contra la mujer. Y la pregunta que nos tenemos que hacer y que usted debería de hacerse es, estas personas que están todo el tiempo diciendo que tenemos que implementar perspectiva de género cada vez más en todos los lugares, incluyendo el Departamento de Educación, ¿en qué lugar ha sido efectivo? Esa es la pregunta. ¿En qué lugar esto ha funcionado? ¿Hay datos sobre eso? Es que eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué los periodistas en este país no le han pedido a los promotores de esa llamada perspectiva que le muestren dónde esto ha sido efectivo en el mundo?
Y si vamos a los países, Joan, donde esta ideología es de avanzada y permea en prácticamente todo el gobierno, Bueno, desde el aparato. creen ellos que es de avanzada. Exacto, de avanzada, progresista. Y se ha implementado en todos los renglones, ha resultado un fracaso. Y vamos a los números. Pues mire, en Cuba, por ejemplo, que creen en la ideología o en la perspectiva de género, que es como se le llama, hasta este verano, en julio de 2023, llevaban 46 mujeres asesinadas. Y creen en la perspectiva de género y fomentan la perspectiva de género. Pero ¿cuáles son los otros países, verdad? Que son los más que se mencionan. Argentina y España. Pues cuando vamos a España, en 10 años, y España lleva más de 20 años implementando la perspectiva de género, España lleva 1.231 mujeres asesinadas desde el 2003 hasta el 2023. Un país que cree en la perspectiva de género, que ha implementado Por años. este fenómeno conceptual. Los países nórdicos, donde primero se comenzó a hablar sobre perspectiva de género, se creó incluso hasta un instituto, ¿te acuerdas? Que había noticias sobre eso, y el instituto decía que era de avanzada, esas políticas que se estaban implementando, y al cabo de varios años tuvieron que cerrarlo, porque era un derroche de dinero de parte del gobierno en un sistema o en un andamiaje que resultó ser totalmente inefectivo y que incluso terminaron aumentando más los casos de violencia contra las mujeres. Sí, y mira, Elian, y aparte de lo que estás diciendo, que es que no hay evidencia fáctica, ¿verdad? No hay datos, no hay ejemplos que se puedan mostrar para probar la efectividad de la perspectiva de género para combatir la violencia hacia la mujer. Aparte de eso, lo otro que está, en verdad, es que está brutal, es que yo escucho, y sé que te pasa a ti, le pasa a muchos de ustedes, yo escucho a la gente, como decía, a muchos analistas, sobre todo, a muchos expertos. Muchos expertos en las redes sociales, definiendo lo que es perspectiva de género, y la cosa es que cada vez yo escucho más definiciones, es una cosa increíble, cada vez digo, wow, de verdad que la imaginación sigue, está viva, porque no paran de buscarle nuevas definiciones a lo que supuestamente es la perspectiva de género. Entonces de repente, Liam, yo escucho a uno los otros días diciendo, no, porque esto se trata de enseñar respeto entre los seres humanos, que usted no se crea que usted puede, que otro ser humano es su posesión, su propiedad. Es su propiedad. Y digo, pero espérese. Entonces, ponte a pensar, Elian. Ponte a pensar. Estamos aquí sin miedo a pensar. Piense sin miedo. Piense. Es el vacilón entre nosotras. Mire, pero ven acá. Aquí no le vendieron al país que el supuesto currículo de perspectiva de género era para combatir la violencia hacia la mujer, enseñando respeto y equidad. Entonces se crea un currículo que ya no se llama perspectiva de género, pero es el currículo para la educación sobre la equidad y el respeto entre los seres humanos. ¿No les gustó? Explícame eso. ¿No les gustó? Pero explícame eso. Es que la pregunta entonces que usted se tiene que hacer, que es la misma que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Y que es entonces lo que ellos quieren. Exactamente. Si el currículo se llama respeto y equidad entre los seres humanos o entre los hombres y las mujeres y no les gusta, usted se tiene que preguntar por qué no les gusta. Si eso es lo que ustedes están diciendo que quieren. ¿No habrá entonces otra cosa detrás de este fenómeno conceptual? Por supuesto. Y si estamos hablando de respeto y equidad, eso incluye que la persona aprenda que precisamente que otro ser humano no es su propiedad, que la persona sepa que tiene que tratar a cualquier ser humano con la dignidad que merece cada cual. Sea hombre, sea mujer, sin importar la raza, el color. Mire, es sencillo, respeto es respeto. No necesitamos ponerle más adorno. O sea, usted sabe que si usted respeta, usted no agrede. Usted sabe que si usted respeta, usted tiene consideración. Que usted habla con honestidad con esa persona. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como tú dices, así que, ¿cuáles son los fines ulteriores? Exactamente. Y ahí es algo, ¿verdad? Es un elemento que usted debe de contemplar. Mire, la realidad es que este fenómeno conceptual lo que dice es que las mujeres están oprimidas a causa de la sociedad heteronormativa y patriarcal en la que viven. Y que a causa de unas diferencias sexuales que tienen las mujeres y los hombres, esta sociedad utiliza esas diferencias para subyugar y oprimir a la mujer. Y que por eso esas diferencias sexuales y biológicas no son tan importantes y que pueden ser que desdibujadas en cualquier momento. Eso es verdaderamente lo que busca la perspectiva de género. Por eso cuando tú le hablas de, pues está bien, vamos a hablar de respeto, vamos a hablar de buen trato entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres, no les gusta.
Porque hay mucho más. Y me acuerdo una imagen que lograste presentar, yo recuerdo cuando denunciaste una actividad que se llevó a cabo. Del Comité PARE. Exactamente, el Comité PARE creado por este gobierno, PNP, creado para combatir la llamada violencia hacia la mujer. Y recuerdo que en esa imagen salía la fotografía, ¿verdad? O el dibujo de un niño y una niña como que estaba saliendo, ¿verdad? El niño saliendo de la foto de la niña y decía, los niños tienen vulva, y ¿verdad? Y que las niñas podían tener pene. Sí. Así que, y usted se tiene que preguntar, pues entonces hay algo más detrás de este concepto. Hay algo que busca, que no es precisamente el fomentar el respeto, va mucho más allá. Eso fue una actividad organizada y promocionada por el Comité PARE. ¿Okay? Una de las estrategias que creó el gobierno y que se le destinó muchos fondos, mucho dinero. Y lo dijimos, Elian, lo dijimos y lo hemos dicho y no nos vamos a callar, o sea, lo seguiremos diciendo. La mayoría, porque no todo el mundo. Hay personas que, a mi juicio, genuinamente creen que cuando están hablando de que hace falta una educación con perspectiva de género, de lo que están hablando es de enseñarle a los niños que es importante a reconocer que tanto las mujeres como los hombres deben ser tratados de manera igual ante la ley, que tienen las mismas oportunidades, las mismas capacidades, que no hay tal cosa como que las nenas nacieron para ser cocineras y los nenes nacieron para ser constructores. O sea, que ambos pueden ser pilotos, que ambos pueden ser astronautas, que ambos pueden ser chef, que ambos pueden ser bailarines, que a ambos les puede gustar el color rosita o el color azul. Mire, nosotros creemos en todo eso. Yo creo que la inmensa mayoría del país cree que eso es así. O sea, eso no está ni en discusión, ni en discusión. Lo que pasa es que, como decía Elian, no les gusta que el currículo se llame un currículo de equidad y respeto entre todos los seres humanos, con todo lo que implica, ¿verdad?, respetarse mutuamente, porque hay otros fines. Y la imagen que le presentamos en pantalla es un ejemplo claro de cómo se busca sembrar en la cabeza de los niños conceptos, para empezar, para los que no están preparados, e ideas que son subjetivas, que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Aquí hay personas que creen, como decía Elian, que un niño puede tener vulva y que una niña puede tener pene. Bueno, si usted quiere creer eso, usted créalo. Si usted le quiere enseñar eso a sus hijos, usted enséñeselo. Pero no todo el mundo piensa que eso es así. Entonces el rol del Estado no es decirle a usted si usted tiene que estar de acuerdo o no con estas concepciones de la sexualidad que son ideológicas, que no están basadas en la ciencia, en los datos objetivos. O incluso abrogarse ese derecho de enseñarle esa información a niños que no son de ellos, porque los niños no son propiedad del Estado. Así que vemos cómo se transgrede en muchas instancias y en cada oportunidad con conceptos y con temas que no tratan realmente de respeto y de igualdad entre los hombres y las mujeres. Así que esas son cosas que usted se tiene que preguntar, pero la realidad es que nada de esto puede correr si no hay qué. Money. Nada de esto puede montarse si no vienen fondos, si no hay dinero destinado para implementar estas estrategias, ¿verdad? Vamos a ver si adivinan, Elian. Vamos a darles un brinquecito. ¿No? ¿Cuánto el gobierno se ha gastado en esto? Y es importante que la gente sepa cuánto se ha destinado en recursos, no solamente, ¿verdad?, dinero que ha venido federal, sino también recursos estatales para implementar la ideología de género o la perspectiva de género, que es como le llama el gobierno. Pues mire, han bajado muchos chavitos. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? Y que la voy a dejar en el tintero porque quiero que entremos con ¿verdad?, a desglosar lo que se ha manejado en ese término económico. Pero eso nos lleva a otra pregunta, que es, ¿por qué entonces, luego de haberse aprobado esta cantidad de dinero, no encontramos o no vemos a los grupos feministas con el mismo ímpetu y con la misma rabia y con la misma energía denunciar los casos tan terribles que han ocurrido en estos últimos 2 años, por ejemplo, desde que se aprobó el estado de emergencia y comenzaron a desembolsarse, ¿verdad?, o a expedirse este dinero? ¿Cuánto dinero va? Bueno, según los datos oficiales del gobierno, para el año 2022 el gobierno desembolsó sobre 35 millones de dólares dirigidos específicamente
a combatir la violencia hacia la mujer. 35 millones. Y hay algunos, Elian, que osan hoy día, es que está brutal, que hoy se atreven a decir que aquí lo que falta es el currículo o el llamado currículo con perspectiva de género en las escuelas. Entonces tú te preguntas, 35 millones para pintar murales, para repartir brochures, 35 millones ¿para qué es más? Dar talleres. Para dar talleres en todas las agencias y en las escuelas también. Hay que preguntarle a los funcionarios, a los empleados públicos de todas estas agencias, Departamento de Justicia, Familia, Salud, si le dan o no le dan talleres de perspectiva de género para combatir la violencia machista contra la mujer, como si la violencia, el único factor fuera el machismo. Así que 35 millones para eso y estamos dejando afuera otros fondos que son expedidos por otras organizaciones sin fines de lucro para el resto de las organizaciones. Así que esto suma aún más de eso, aunque estos son los datos oficiales, ¿verdad? Sí, no, yo quiero compartirlo y les vamos a poner la gráfica. La van a ver en pantalla porque es importante que veas esta información. Aquí, miren, según los datos del gobierno, en total fueron 35 millones y un poco más, ¿verdad? Y 300,000 y pico. De esa cantidad, el Departamento de Justicia recibió alrededor de 35 millones. No, perdón, 18 millones el Departamento de Justicia, 35 millones el total. Solo el Departamento de Justicia, alrededor de 18 millones. La Procuradora de las Mujeres, alrededor de 6 millones. El Departamento de la Familia, alrededor de 4 millones. El Departamento de Corrección, alrededor de 3.5 millones. El Departamento de Salud, 2 millones. Y así otras instancias del gobierno. Y las organizaciones no gubernamentales, que son las que tú estás diciendo ahora, ¿verdad? Que llamativamente, no es que estén calladas, pero están más calladas. O sea, ya no las vemos frente a Fortaleza. No están tan enérgicas. No están tan enérgicas, exacto. Ya no las vemos frente a Fortaleza cantando que el Estado es un macho violador. Eso no ha vuelto a ocurrir. Desde que se ha desembolsado aquí dinero, eso no ha vuelto a ocurrir y esa es la realidad. Pues mire, esas organizaciones han recibido alrededor de 12 millones de dólares. Y vuelvo y digo, y aquí en la tabla lo van a ver, les pusimos aquí cuáles fueron las primeras 10 en recibir las que recibieron más fondos. Yo quiero decir lo siguiente, o sea, y ya lo dijimos anteriormente, o sea, no es que todo lo que hagan sea negativo, o sea, no vamos a ser tan mezquinas, eso sería realmente una mentira. Claro, o sea, y mira, un ejemplo de eso es este protocolo que se ha desarrollado para explicarle a los fiscales y educarlos en cuáles son estos factores que son considerados como letales o peligrosos y que ellos deberían de tomarlos en consideración a la hora, ¿verdad?, de evaluar, o a los jueces, para que los jueces puedan saber que tienen entre ellos una víctima que realmente está en un peligro inminente de muerte, ella o su familia. Así que eso es una buena estrategia, eso es una medida basada en evidencia, en ciencia. Así que no es que estemos criticando esas cosas, lo que estamos hablando es de otras estrategias a las cuales no se le pone el empeño que debería ponerse, y a otras que han demostrado ser inefectivas, sí se le asigna recursos y se promocionan como si realmente pudieran atender el problema de violencia. Y bueno, yo diría que en síntesis, una de las críticas principales que hacemos es que estas organizaciones a quienes se les está destinando esta cantidad de dinero y al gobierno en general, todo el enfoque va dirigido a lo que ellos llaman combatir la violencia machista. ¿Y qué pasa? Que se circunscriben, se quedan limitados en la lucha, porque pueden haber muertes de mujeres que en efecto sean el resultado de un comportamiento machista, pero pueden haber otras que no. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú solamente te limitas a esa visión y crees que esa es la causa absoluta de toda la violencia hacia la mujer, no puede ser efectivo. Mire, ¿qué otras causas? Mira, podemos hablar, Elian. De esto tú sí que dominas más que yo tema. Por eso es que nosotras creemos que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar verdaderamente con los factores que generan y promuevan la violencia. Que puede que haya machismo, sí. Puede que un caso sea por machismo, porque este hombre piensa que la mujer le pertenece y que todo lo que se tiene que hacer es porque él es hombre y él es el que decide o él es el que determina. Pero no todos los casos son por eso. Nosotras creemos en atender, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. ¿Por qué la violencia intrafamiliar? Porque el perfil de Puerto Rico nos apunta
a que en la familia es en donde se forman los agresores. Entonces tenemos un sinnúmero de niños y de niñas agredidos y maltratados por sus padres y nadie se detiene a pensar que esos son los futuros agresores. Esos son los futuros agresores. Nosotras creemos en que esos niños deben de recibir tratamiento, por ejemplo, informado en trauma, para poder trabajar con esas situaciones que ellos han tenido que enfrentar y que no crezcan pensando que pueden violentar a otros seres humanos, sean hombres o sean mujeres. Así que esa es una de las causas que nosotras creemos que se deben de atender. ¿Qué otra cosa? Pues miren, nosotros pensamos que se debe de atender la crisis de salud mental en Puerto Rico. Puerto Rico es la tercera jurisdicción con problemas graves y con una crisis profunda de salud mental, pero eso no se atiende. Bueno, y en los medios a cada rato se habla sobre la importancia de atender los problemas de salud mental en Puerto Rico. Usted no me venga a decir a mí que todos estos hombres que se suicidan después de matar a las víctimas no tienen problemas de salud mental. Y muchos de ellos tienen problemas incluso de adicción, que es otra de las causas que nosotros pensamos que se deben de atender para trabajar y atajar verdaderamente con estos factores que son los que realmente generan violencia. No es porque el hombre quiera ser violento, porque se levanta por la mañana y dice, yo soy hombre, voy a salir por ahí a matar a 2 o 3 mujeres. Eso no es. Hay unas causas y unos factores que han imposibilitado que esa persona pueda vivir funcional y que sea saludable. ¿Qué otro factor? Pues mire, otro factor de los que nos arroja la literatura es precisamente esa cultura dirigida a la explotación y a la cosificación de la mujer y de los niños. Le estamos enseñando a nuestros varoncitos, a nuestros niños, a que vean a las mujeres como objetos sexuales, simplemente para uso y para gratificación, para usarlas sexualmente y después descartarlas. Y ahí ni hablar de la música. No sé qué pasa, que escuchan la música que hoy día, ¿verdad? Ciertos exponentes cantan a viva voz. Y entonces después los mismos y las mismas que están consternados por la violencia hacia la mujer, por el trato, por esa cosificación de la que tú hablas, Eliam. Entonces después son los mismos que van a estos conciertos y están cantando como si aquí no pasara nada, porque de repente esos exponentes son héroes para algunas cosas, pero mira la contradicción. Exacto. Pero entonces también son algunos de ellos, y hablamos de los artistas, pero de la música, pero oye, ahí esto pasa en otros escenarios también de la cultura. Pues caramba, están contribuyendo precisamente a un ambiente y una cultura malsana en el trato que debería existir entre los hombres y las mujeres. A mí tú no me vengas a decir que una canción donde se está hablando barbaridades sobre la mujer es enaltecedora. No, a mí no me vengas a decir que eso fomenta el respeto. A mí no me vengas a decir que eso fomenta lo que ellos llaman equidad. Por favor. Eso nos trae, ¿verdad?, otra preocupación, que sabemos que se ha estado hablando esta semana de un acuerdo colaborativo con un cantante, ¿verdad?, de reggaetón y de este tipo de música, que precisamente sus líricas son dirigidas en esa dirección, así que uno se tiene que preguntar si el Departamento de Educación realmente quiere combatir la violencia y enseñarle a los niños a que se respeten mutuamente, o está dispuesto, ¿verdad?, a promover quizás este tipo de líricas o proyectos que a lo mejor, ¿verdad?, puedan llevar a los niños a pensar de una manera no necesariamente correcta respecto a la otra persona. Pues fíjate, a mí no me molesta que diferentes exponentes del género que sea, incluyendo el reggaetón, se sumen a proyectos con el Departamento de Educación. Eso para mí no es un problema en la medida en que el contenido de lo que se dice sea positivo. Yo tengo que presumir que si el Departamento de Educación va a hacer una alianza con algún exponente del género urbano, lo va a hacer, obviamente, tomando en consideración la promoción de los valores. Que en un pasado esa persona tal vez promovió cosas que para nosotras son contrarias al respeto de la mujer. Pues pudo haber sido, pero hay que mirar, obviamente, hacia el futuro. Lo importante es qué se puede hacer, porque oye, la gente cambia, la gente también evoluciona, la gente puede modificar. Y de hecho eso es importante, la modificación. Pero lo que quiero decir es que nuestra crítica no es a ningún género musical en particular. Tú puedes cantar un bolero bien sucio y tú puedes cantar un reggaetón enaltecedor. O sea, que aquí lo que hay que ver es el contenido, lo sustantivo. Lo importante es que el departamento tenga el cuidado, ¿verdad?, de no tratar de, tengo esta estrategia para enseñarle a los niños a que se respeten, pero por otro lado echo por tierra lo que supuestamente estoy tratando de enfrentar al traer líricas o canciones, ¿verdad?, que no necesariamente vayan en esa dirección. Sí, el departamento tiene que tener su cuidado en ese sentido. Otra cosa, Joan, es que, por ejemplo, estos niños que han sufrido víctimas, no quiero que se me vaya esa
esa línea, que han sufrido víctimas, el Departamento de Educación entiende que debe de haber una educación o una reeducación y tratamiento a los padres para que no incurran nuevamente en negligencia o en malos tratos con los niños. Sabemos que se preparan unos planes de servicio para atender a estas familias y esa es otra pregunta. ¿El Departamento de Educación está atendiendo estos casos? Los modelos que se están utilizando para trabajar con los padres que han maltratado a sus hijos, ¿son modelos basados en evidencia? ¿Son modelos que han demostrado su efectividad? Porque si no queremos agresores en el futuro, es importante que se atiendan cuando son niños y que esos niños reciban el tratamiento que necesitan en el periodo, en la fase que lo necesitan. Bueno. Por otro lado, a nivel macro, nosotros debemos desincentivar la cultura del maleanteo, la cultura de la violencia. Nos rascamos y gritamos de lo que está sucediendo en la cultura violenta, pero lamentablemente en los medios a veces no se le pone un alto a esta cultura que es tan violenta, donde las armas, las drogas, al contrario, a veces pareciera que nosotros buscamos glorificar eso. Y yo quiero decirle a usted que si no lo sabe, eso es parte de la generación de violencia. Como dicen los modelos, le estamos enseñando a los más chiquitos y a los jóvenes a que estos son conductas aceptadas y que incluso usted puede ser muy exitoso siendo violento. Así que son muchos los factores, ¿verdad?, que nosotras creemos que son los que se deben de enfrentar y manejar para realmente poder trabajar con la violencia hacia la mujer. Así que, ¿cuál otra? Los tribunales. Nosotros tenemos que hacer un assessment de lo que ha estado sucediendo en los tribunales, de cuáles son las áreas en las que se está fallando, que no se están atendiendo y hacer los cambios que se tienen que hacer. Si los protocolos están actualizados, si las educaciones continuas que se le están dando a los jueces y a los propios fiscales son educaciones continuas correctas, con la información que ellos necesitan conocer, o si se ha convertido únicamente en temas ideológicos, de lenguaje inclusivo. Exacto, es que si hay una rama gubernamental que está plagada de la A a la Z de la llamada perspectiva de género, es el sistema de tribunales de Puerto Rico, es realmente la rama judicial, plagada, pero de la A a la Z, promovido por la juez presidente, quien abiertamente ha dicho de forma escrita en los documentos oficiales de esa rama, que ellos están promoviendo la perspectiva de género como política pública, cosa que no le corresponde a la rama judicial, y eso es un tema que discutiremos otro día con detenimiento, para que usted también tenga toda la información y entienda los riesgos de lo que está ocurriendo en los tribunales. Elian, tú estás hablando aquí, ¿verdad?, de las diversas causas que también, ¿verdad?, generan violencia y otras cosas, estrategias que hay que fomentar y que hay que seguir. A mí me parece que algo importantísimo, y lo hemos hablado, es la necesidad de que en Puerto Rico existan programas para reeducar al agresor. O sea, obviamente tenemos, primero que todo, que tratar de prevenir la muerte de una víctima potencial. Eso es un trabajo imperioso. Y hemos caminado en esa dirección con diferentes propuestas. Pero a la vez no podemos olvidar que estamos bregando con otro ser humano, hombre o mujer, porque en este caso estamos hablando de los hombres agresores. Pero, ¿qué hacemos con ese agresor? Sencillamente lo dejamos así. Echamos a pérdida. O sea, salvamos a la víctima y a Dios que reparta suerte. Pues mire, tenemos que trabajar en Puerto Rico, te pregunto, que tú sepas, Elian, ¿existen programas para reeducar a sus agresores? ¿Eso existe? Mira, Joan, lamentablemente no sabemos, porque no tenemos los datos de que los programas que existen al momento, primero que nada, que están certificados. Al momento no están, porque esa junta que se supone que evalúe los programas existentes no está formada, ¿verdad? No se han nombrado los miembros para evaluar esos programas. Y segundo, que es algo que se ha mencionado en el pasado, es que esos programas, como no se desconoce si están basados en evidencia científica, si son o no son exitosos, pues sencillamente nosotros estamos ahí al garete, como decimos. No hay datos sobre lo que está sucediendo en Puerto Rico. Eso que tú mencionas de que qué hacemos con el agresor, qué hacemos con esta persona, la dejamos por ahí como si fuera un animalito o vamos a trabajar con ella. Yo quiero que a usted le quede claro que esta persona no es agresor porque él nació diciendo yo voy a ser un agresor y yo voy a ser un maltratador de mujeres. Ese agresor fue un niño violentado y maltratado en su niñez, que probablemente sufrió negligencia, porque esa es otra cosa. La gente piensa
que es simplemente porque ese niño creció viendo violencia en su casa. ¿Sabe que los niños que padecen negligencia son propensos a ser violentos con otros compañeros de clase? Las estadísticas y la literatura nos dicen que los niños ya en la tierna etapa de 3 a 5 años pueden ser violentos con otros amiguitos, cuando en su casa hay negligencia. Así que ese agresor, por más coraje que a uno le pueda dar, y uno se indigna cuando dice qué bandido, qué cobarde, después que causó el daño se suicidó, pero la realidad es que esa persona fue un niño, y con mucha probabilidad fue un niño quebrado. Así que eso hay que trabajarlo. No hay seguridad de que los programas que existen aquí en Puerto Rico sean efectivos. Además, aquí en Puerto Rico no se habla de trabajar con el agresor. No, métenlo en la cárcel, que se quede 10, 15 años, los que sean, pero que no sea reeducable. Claro, Joan, no todos los agresores son reeducables. Esa es una realidad. Hay agresores que a causa de las situaciones de salud mental y de los múltiples factores, ¿verdad?, que tienen, lamentablemente no son reeducables. Por lo general, esos son los que terminan en la cárcel. Como por ejemplo el último caso, quemó la casa de la pareja, le quemó el carro. Ese joven estuvo varios años en la cárcel. Así que hay un elemento en el que ya le está diciendo a la sociedad y a las personas que se supone que trabajen con estos casos, digan, esta persona hay que evaluarla, hacer un estudio biopsicosocial y poder determinar si realmente es una persona que tiene la posibilidad de rehabilitarse. De lo contrario, pues entonces no podemos sacarlo a la libre comunidad, tenemos que trabajar unos elementos primero. Pues mire, Eliana, en esa dirección nosotros presentamos desde la Oficina Legislativa en el 2023, marzo del año pasado, presentamos una resolución de investigación precisamente para ver cuál es el estatus de la Junta Reguladora de los programas para reeducar y readestrar a los agresores. Y eso se ha quedado en nada. Y precisamente lo presentamos porque hay una ley en Puerto Rico que es la ley, tengo por aquí anotada, la ley 49 del 2020, que dispone la creación de esa junta precisamente para crear esos programas. Y esa junta ahora mismo no está constituida. O sea, en otras palabras, manga por hombro. Y me parece que es una mirada importante que tenemos que dar. También hemos trabajado otros esfuerzos dirigidos de forma puntual a combatir la violencia sexual, que también sabemos que es un problema alarmante en Puerto Rico, pero sobre eso obviamente hablaremos en detalle también en otro programa, porque obviamente ya llevamos casi una hora. Como que casi una hora aquí hablando, y el problema es que si nos dejan y nos seguimos montando en cada subtema, literalmente nos quedamos otra hora más, fácilmente. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto, Joan? O sea, ¿cuál es la finalidad y qué es lo que nosotros pretendemos con esta discusión que hemos tenido en el día de hoy? Pues mire, que usted evalúe esta información que le estamos dando, que usted considere los verdaderos datos sobre este tema, los datos de Puerto Rico, no estas ideas, ¿verdad?, que se nos venden como que son exitosas, maravillosas, especiales y únicas, sino que usted vea cuáles son los datos en Puerto Rico y que realmente no vale la pena que se destinen tantos fondos, tanto dinero de usted y nuestro en estrategias que han demostrado ser inefectivas y que realmente son una falacia. Y obviamente plantearse si esos recursos que tiene el gobierno disponibles se pudiesen utilizar mejor, invirtiéndolos en otro tipo de esfuerzos para combatir las múltiples causas de la violencia, entre ellas también la violencia machista, pero también todas las demás, los problemas de droga, los problemas de alcohol, los problemas ¿verdad?, de falta de oportunidades de empleo, la deserción escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas mentales, obviamente salud mental, eso es fundamental, que también son generadores de la violencia hacia la mujer. O sea, en otras palabras, mire, plantéese lo que se ha hecho. La llamada política pública pro perspectiva de género, ¿ha sido efectiva? ¿Ha funcionado? ¿O no ha funcionado? Llegue a sus propias conclusiones y eso es lo que queremos, que con la información que le hemos compartido, llegue a sus propias conclusiones y no tenga miedo a pensar. Bueno, Joan, nos vamos. Quédese pendiente para el próximo programa, que seguiremos discutiendo temas de lo que está sucediendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y recuerde, no tenga miedo a pensar.